Soy de Costa Rica, un país pequeño en Centroamérica, y aquí tenemos varias leyendas y monstruos locales. Una de ellas es la de una bruja o esposa del diablo, que roba pieles de animales para usarlas y obtener sus habilidades. El problema es que, como los skinwalkers, a veces terminan viéndose mal o deformados. Cuando tenía 14 años, vivíamos en una finca. Mis abuelos, que son de Estados Unidos, también les gustaba el lugar y decidieron construir una casa de vacaciones bajo el mismo techo que la nuestra, pero separada por un pequeño corredor. Como casi nunca la visitaban, logré convencerlos de que me dejaran usar el dormitorio principal de esa casa como mi cuarto, ya que soy el mayor. Siempre he tenido problemas para dormir, así que no era raro que estuviera despierto más allá de la medianoche. Una noche, estaba en la casa de mis abuelos. Estaba completamente vacía, salvo por mi cuarto. Como era de esperarse en una finca, había árboles alrededor, pero no tan cerca como para que algo pudiera saltar desde ellos hasta el techo. Aún así, de repente escuché algo que aterrizó justo en la parte del techo donde estaría la habitación de mis padres. Pasaron unos segundos, y entonces escuché cómo esa cosa comenzaba a correr sobre el techo, dirigiéndose hacia donde estaba yo. El sonido era tan fuerte que parecía que el techo se iba a venir abajo. Me quedé paralizado, y lo peor de todo era que mi ventana estaba abierta porque la noche era fría, aunque por suerte tenía una malla protectora. Justo cuando esa cosa llegó a mi cabeza, se lanzó y se agarró a la malla, gritando y tratando de entrar. Lo vi. Parecía casi un mono, pero su cara era más felina, y sus manos terminaban en garras. Entré en pánico y corrí para cerrar y asegurar la ventana, escuchando cómo esa cosa seguía arañando. Luego me encerré en el baño, donde pasé el resto de la noche hasta que mis padres se despertaron. Por la mañana, les pregunté si habían escuchado algo, pero no habían oído nada. Cuando fui a revisar la malla desde afuera, porque no quería abrir la ventana, vi que estaba casi completamente rasgada. No hace falta decir que ese mismo día volví a mi antiguo cuarto, el que compartía con mi hermana pequeña, y por supuesto, me metí en problemas por la malla destrozada. Crecí en una granja de ganado en una zona rural de Oklahoma, a más o menos 1 hora en coche de Tulsa. Éramos solo mis padres, mi hermana mayor Jenny y yo. Los vecinos más cercanos vivían a unos 8 kilómetros de distancia, y el pueblo más cercano estaba a media hora. Era el tipo de lugar donde podías caminar durante horas sin ver a nadie más. No me malinterpretes, en muchos sentidos fue una buena infancia. Tenía mucho espacio para correr, y siempre había algo que hacer en la granja. Pero también había una soledad constante, y mucho tiempo para que la imaginación de un niño volara. O al menos eso era lo que me decía cada vez que veía o experimentaba cosas que no podía explicar. Todo empezó cuando tenía alrededor de 7 años. Lo recuerdo bien porque fue justo después de mi cumpleaños. Me habían regalado un telescopio nuevo, y estaba obsesionado con ver las estrellas. Una noche, mientras estaba en el campo detrás de la casa mirando el cielo, vi algo extraño. No era una estrella ni un avión. Era una luz que se movía de formas imposibles, cambiando de dirección bruscamente, deteniéndose en seco y luego disparándose hacia otro lado. Llamé a mi papá, pero para cuando llegó, la luz ya se había ido. Me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que probablemente era un satélite. Pero incluso a esa edad sabía que no podía ser un satélite. No se movían así. Eso fue solo el comienzo. En los años siguientes, siguieron ocurriendo cosas raras. Al principio eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar o justificar. Recuerdo, por ejemplo, una vez que encontré huellas extrañas en el barro cerca del estanque. Tenían 3 dedos, casi como las de un ave, pero eran más grandes y profundas. Mi papá dijo que probablemente eran de una garza, pero yo ya había visto garzas antes, y esas huellas eran diferentes.
Luego estaban los sonidos. A veces, por las noches, me despertaba con un zumbido bajo. No era un ruido fuerte, más bien una vibración que sentías en el pecho. Le pregunté a Jenny si ella también lo escuchaba o lo sentía, y me dijo que sí. Pero nuestros padres nunca parecían notar nada. Lo más extraño siempre me pasaba cuando estaba solo. Una tarde, cuando tenía unos 9 años, estaba revisando la cerca de la propiedad, algo que solía hacer para ayudar a mi papá. Era un día caluroso, el sol brillaba fuerte y no había una nube en el cielo. Estaba caminando cerca del bosque, en el borde de la propiedad, cuando de repente todo se quedó en silencio. No se oía ni un pájaro ni un insecto. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Entonces lo vi. Solo fue por un segundo, entre las sombras de los árboles. Era algo alto, de casi 2 metros, delgado, con una piel áspera, casi escamosa, y unos ojos enormes y negros, como los de un insecto. Parpadeé y desapareció. De pronto, todos los sonidos del campo volvieron, los grillos cantaban, los pájaros piaban, y hasta oía a lo lejos el mugido de las vacas. Corrí de vuelta a la casa, pero esta vez no dije nada. Ya no me creían antes, y no me iban a creer ahora. Otro día, cuando tenía 10 años, estaba en el granero tarde en la noche ayudando a mi papá con un ternero que estaba por nacer. Él había ido a la casa a buscar algunas cosas, dejándome solo. Estaba sentado sobre una paca de heno, tratando de no quedarme dormido, cuando escuché un rasguño desde el desván. Miré hacia arriba y vi una cara mirándome desde entre las tablas. No era humana. La cabeza era demasiado grande, con formas angulosas, y los ojos eran esos mismos ojos negros que había visto en el bosque. Vi una mano con garras agarrándose de las tablas. Debía hacer algún ruido, porque mi papá volvió corriendo al granero, pero cuando llegó, lo que fuera que había visto ya no estaba. Subió al desván a revisar, pero no encontró nada, ni siquiera huellas en el polvo. Estas cosas siguieron ocurriendo a lo largo de los años. A veces, solo era una sensación, una certeza de que algo me estaba observando desde algún lugar fuera de mi vista. Otras veces era más tangible, luces extrañas en el cielo que se movían de formas imposibles para un avión o un helicóptero, o marcas quemadas en los campos que aparecían de la nada de un día para otro. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo ocurrió cuando tenía 11 años. Había ido a pescar al estanque en nuestra propiedad, a unos 800 metros de la casa. Me debía haber quedado dormido bajo el sol de la tarde, porque cuando desperté ya estaba anocheciendo. Mientras recogía mis cosas, vi unas ondas en el agua. Algo se movía bajo la superficie, y era grande. Pensé que podría ser una tortuga mordedora. Teníamos unas de buen tamaño en ese estanque. Pero entonces salió a la superficie, solo por un momento. No era una tortuga. No era nada que pudiera reconocer. Tenía la misma piel escamosa que había visto antes, un cuello largo y esos ojos. Esos malditos ojos negros y brillantes. Solté todo lo que tenía en las manos y corrí. Cuando llegué a la casa, mi mamá estaba frenética. Al parecer había estado desaparecido durante horas, mucho más tiempo del que yo pensaba. Para mí, solo habían pasado 2 horas, como máximo, pero según mi familia, me había ido por la mañana, y ya era casi de noche cuando regresé. Lo más raro fue que tenía una pequeña marca circular en la nuca que no había estado ahí antes. No era un corte ni un moretón, era más como una pequeña cicatriz elevada. Se desvaneció después de unas semanas, pero a veces, incluso hoy, juro que aún puedo sentirla, especialmente cuando estoy solo en lugares silenciosos. A medida que fui creciendo, empecé a investigar, tratando de darle sentido a todas esas experiencias. Leí sobre avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres. Algunas de las cosas que leí coincidían inquietantemente bien con lo que yo había vivido.
¿Sabías que la gente ha reportado ver entidades parecidas a reptiles desde hace décadas? Y el incidente del tiempo perdido en el estanque es un clásico de las historias de abducciones alienígenas. Pero no estoy diciendo que fui abducido por extraterrestres. Ni siquiera estoy seguro de creer en ellos. Lo único que sé es que, durante unos años de mi infancia, el mundo me pareció mucho más extraño y aterrador de lo que debería ser. Con el tiempo, estas experiencias se fueron haciendo menos frecuentes y, para cuando llegué a la secundaria, cesaron por completo. Me sentí aliviado en parte, pero otra parte de mí, por loco que suene, las echaba de menos. Aterradoras como eran, también tenían algo fascinante. Hacían que el mundo, o mejor dicho, el universo, pareciera más grande, más misterioso. Ahora tengo 35 años, una familia y una vida completamente normal. Vivimos en los suburbios de Tulsa, no muy lejos de la granja de mis padres. Pero a veces, cuando los visito, esos viejos sentimientos regresan. El verano pasado, llevé a mis hijos a la granja por una semana. Una noche, mi hijo de 8 años entró corriendo a la casa, emocionado. Me dijo que había visto unas luces moviéndose de forma extraña en el cielo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Salí con él, pero para cuando llegamos, no había nada. Solo las estrellas y las luces de los aviones en la distancia. Le señalé los aviones y le dije que seguramente era eso. Pero en ese momento, me sentí el mayor hipócrita del mundo. Estaba haciendo exactamente lo mismo que mis padres hicieron conmigo, descartando algo solo porque no encajaba en la visión ordenada que tenemos del mundo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, caminé hasta el estanque. Me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando el coro de ranas y grillos. Por un momento, me sentí como ese niño asustado y confundido de antes. No sé qué esperaba que sucediera. Tal vez buscaba alguna señal, alguna confirmación de que mis recuerdos eran reales. Pero no pasó nada. No había nada esperándome. Solo una noche tranquila. Sin embargo, cuando me di la vuelta para regresar, sentí un leve cosquilleo en la nuca, como si me estuvieran observando. Giré sobre mis talones y miré hacia el estanque. Te juro que vi una sola ondulación en el agua. Corrí de vuelta a la casa, cerré las puertas y revisé a mis hijos. Traté de convencerme de que no era nada, pero no pude evitar tener problemas para dormir esa noche. No podía quitarme de la cabeza la idea de que, tal vez, algo allá afuera aún me recordaba. Crecí en una granja que tenía árboles de aguacate y ciervos salvajes. Era un lugar hermoso, con un estanque pequeño y varios senderos. Nos mudamos allí cuando yo tenía unos 12 años, y como cualquier otro niño de esa edad, me encantaba estar al aire libre. Sin embargo, siempre le tuve miedo a la oscuridad, así que nunca salía de la casa después de la puesta del sol. Para cuando cumplí 16, ya me había acostumbrado a la vida en la granja y la disfrutaba mucho. Al notar esto, mi padre, que también trabajaba desde casa, comenzó a darme más responsabilidades en el terreno. Mis tareas aumentaron, lo que tal vez hubiera molestado a otros adolescentes, pero a mí me encantaba la vida en la granja. Fue por esa época cuando tuve mi primer encuentro con lo que llamé esa sombra. Una tarde, estaba recogiendo aguacates para la cena cuando sentí esa extraña sensación de que alguien me estaba observando. Miré a mi alrededor y, a unos 20 metros de distancia, vi una figura negra que se escondió rápidamente detrás de un árbol. Me asusté, pero intenté mantener la calma. Grité: «¡Hey! Te vi. Estás invadiendo propiedad privada y estoy armado», lo cual era mentira. Solo llevaba un cuchillo de bolsillo. «No dudaré en disparar», añadí, tratando de sonar amenazante. Con el cuchillo en una mano y la bolsa de aguacates en la otra, me acerqué al árbol. Al llegar, lo rodeé, pero no había nadie.
Me sentí desconcertado, pero no le di más vueltas y regresé a la casa. Mientras me acercaba, escuché a mi madre llamarme, diciéndome que me apurara. Le respondí que ya casi llegaba, sin darle mayor importancia. Esa noche fue bastante normal. Cenamos, vimos algo de televisión y luego me fui a dormir. Mi cuarto estaba en la planta baja, mientras que el de mis padres estaba en el piso superior. A mitad de la noche, me despertó un golpeteo en la ventana, repetido, acompañado de una voz que murmuraba algo incomprensible. Justo cuando estaba a punto de levantarme, todo cesó. Decidí ignorarlo y me volví a dormir. Al día siguiente, tuve una discusión con mi madre. No recuerdo bien el motivo, pero me alteré lo suficiente como para salir a dar una caminata por los senderos de la granja. Mientras caminaba entre los árboles, escuché la voz de mi mamá, llamándome. Me preguntaba dónde estaba y por qué tardaba tanto. Sonaba como ella, pero con un tono raro, como si hubiera estática de fondo, como un viejo radio mal sintonizado. Seguí caminando, y entonces volví a escuchar su voz, esta vez preguntando por qué la había dejado sola. Me di la vuelta, y ahí lo vi. Era esa sombra otra vez, pero esta vez podía distinguir detalles. Parecía una figura dibujada, con bordes negros, como si estuviera hecha de líneas. Tenía ojos rojos intensos y una sonrisa siniestra. Me miró, y con la voz de mi madre, dijo: «Hola». Me quedé paralizado. No podía moverme del miedo que sentía. La cosa empezó a caminar hacia mí, y con cada paso, las hojas secas crujían bajo sus pies, lo que finalmente me sacó del trance. Me di la vuelta y salí corriendo con todas mis fuerzas. Mientras huía, podía escuchar esa misma voz diabólica y distorsionada, llamándome, diciéndome que me detuviera. No me detuve hasta que llegué a la casa y cerré la puerta de golpe. Mis padres se sobresaltaron al verme tan asustado. Les conté todo lo que había sucedido y sorprendentemente me creyeron. Mi papá dijo que podía ver el miedo en mis ojos. Después de eso, hicimos un ritual de limpieza en la casa y en toda la propiedad. Desde entonces, no he vuelto a tener ningún encuentro con esa cosa y hasta el momento, todo ha estado en calma. Vivo en el centro de Texas y mi familia y yo tenemos una granja de unas 13 hectáreas. Antes de contar mis experiencias, quiero dar un poco de contexto. Siempre he tenido una imaginación un poco exagerada, sobre todo cuando tenía unos 10 años. Solía ver cosas y tener pesadillas, lo que eventualmente despertó mi interés por todo lo sobrenatural. Aliens, fantasmas, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que lo que viví en estas dos ocasiones fue real. En el invierno de 2020, quizás 2019, estábamos haciendo nuestras tareas vespertinas cuando ya había oscurecido. El sol se había puesto a las 6 de la tarde y normalmente alimentamos a los animales a las 7. El potrero de atrás es donde tenemos a los caballos y las vacas, y esa noche fría les estaba dando heno extra. Mientras empujaba la carretilla hacia la entrada del potrero, noté algo sobre la línea de árboles al fondo. Tenemos un pequeño bosque en la parte trasera, donde suelen habitar coyotes y otras criaturas. Mientras observaba más de cerca, me di cuenta de que lo que estaba viendo parecía un platillo con luces alrededor. Entrecerré los ojos tratando de verlo mejor, pero justo en ese momento se escondió detrás de los árboles, como si me hubiera visto. En ese momento, no me di cuenta de lo lejos que estaban los árboles, y pensé que era algún dron sofisticado que nuestros vecinos ricos habían comprado. No le di más importancia, terminé mis tareas y me fui a la cama. A la mañana siguiente, cuando salí a hacer las tareas matutinas, me di cuenta de lo lejos que en realidad estaba esa línea de árboles. Mis ojos se abrieron de golpe y murmuré para mí: eso era mucho más grande de lo que pensé. Después de terminar con los animales, fui a contarle a mi mamá y a mi hermano menor.
Ambos estaban confundidos, pero me creyeron. Incluso mi hermano lo mencionó durante las tareas de la tarde. Ahora me da miedo bajar ahí, dijo riendo. Sin embargo, nunca volvimos a ver ese platillo volador. La segunda vez que vi algo extraño fue aproximadamente un año después, y esta vez estaba con mi mamá. Íbamos a revisar a los pollitos y el corral de los conejos. Usábamos las linternas de nuestros teléfonos, pero mientras rellenábamos el alimento, ambas luces se apagaron al mismo tiempo, y no pudimos hacer que volvieran a encenderse. Confundidos, simplemente dejamos que nuestros ojos se acostumbraran a la oscuridad y seguimos con la tarea. El corral de los conejos estaba cerca del potrero, donde también teníamos a los caballos y las vacas. Antes había sido una sombra para las cabras, pero con el tiempo lo convertimos en un espacio para los conejos. Al estar en el campo, teníamos una vista espectacular del cielo nocturno, así que miramos hacia arriba para ver las estrellas. Lo primero que vi fue una esfera roja flotando por el cielo. Un avión, dije, señalando hacia donde estaba el tanque de agua. ¿Ahí? ¿Swing?, preguntó mi mamá, señalando en otra dirección completamente diferente. La miré un poco confundida y entonces me di cuenta de que había otra esfera roja donde ella señalaba. 2 aviones, pensé, levantando las cejas. Entonces miré en otra dirección y vi una tercera esfera roja. Qué raro, 3 aviones volando por aquí al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que las esferas formaban un enorme triángulo. De repente, la luz del teléfono de mi mamá volvió a encenderse, lo que me sobresaltó. Sin pensar mucho en los 3 aviones, terminamos de revisar a los conejos y apagamos la luz. Cuando íbamos de vuelta a la casa, la linterna de mi teléfono también volvió a encenderse. La apagué para ahorrar batería y miré hacia arriba de nuevo, pero las 3 esferas ya no estaban. Tragué saliva y apresuramos el paso hacia la casa. Más tarde, le conté a mi mejor amiga, que también está interesada en estos temas, y me respondió en mayúsculas: «Aliens». Me reí y le contesté que, posiblemente, aunque no estaba del todo segura. En ese momento, no estaba mintiendo, pero ahora, después de haber escuchado algunos podcasts sobre el tema, me di cuenta de que otros avistamientos de ovnis eran casi idénticos a lo que vi. ¿Realmente vi ovnis o eran drones o aviones? ¿Quién sabe? Creo que sí lo hice. Mi madre también lo cree, y mis amigos están convencidos. Sin embargo, si todos estos avistamientos son reales, ¿qué son y qué hacen aquí? Solo nos están observando. Esto pasó hace aproximadamente un año, y todavía me deja perpleja hasta el día de hoy. De cualquier manera, fue una experiencia aterradora e inolvidable, aunque no estoy segura de querer repetirla. Hace unos años, yo era dueño de una granja lechera a poco más de 1 hora de Milwaukee. La manejé por casi 20 años, pero cuando la economía empezó a decaer, me vi obligado a venderla. Ahora vivo en la ciudad, trabajando de 9 a 5, esperando la jubilación. Y, sinceramente, no extraño la granja, no después de lo que ocurrió. Todo comenzó hace unos 12 años. Tenía un pequeño equipo que me ayudaba a mantener el lugar en marcha. La mayoría eran chicos locales y algunos empleados de confianza que llevaban años conmigo. Pero necesitábamos a alguien que se encargara del jardín y del mantenimiento del paisaje, ya que a veces hacíamos visitas guiadas, sobre todo con grupos escolares. A veces eran gratuitas, otras veces cobraba un poco, lo cual era un ingreso extra que ayudaba a mantener las relaciones con la comunidad. Puse un anuncio en el periódico local, y fue así como conocí a un hombre llamado McAfee. Al principio me pareció un buen tipo, tranquilo, quizá rondaba los 30 y tantos años. Me contó que acababa de mudarse a la zona y que tenía experiencia en jardinería. Aceptó trabajar por un salario razonable, así que lo contraté. El trabajo principal de McAfee era mantener las áreas alrededor de la casa
y la ruta de los tours en buen estado, pero tenía un interés especial en el estanque, que estaba un poco más alejado de la casa principal. Decía que quería crear algo espectacular ahí, algo que impresionara a los visitantes. No me pareció mala idea, así que le di luz verde. Recuerdo una vez que fui a ver cómo iba con el estanque. Estaba plantando flores nuevas y le comenté lo bien que se veían. Él se volvió hacia mí con una sonrisa extraña y me dijo: «La belleza solo está en la superficie, señor. Lo que importa es lo que está debajo». Puede que eso no suene tan raro, pero fue la manera en que lo dijo, con una mirada intensa, como si intentara decirme algo sin decirlo directamente. Me dejó inquieto. Otro día, lo escuché hablar con uno de los chicos que trabajaban medio tiempo en la granja. McAfee le decía que las plantas crecían mejor cuando tenían algo de qué alimentarse, y que él hacía un fertilizante especial. La forma en que lo decía, casi con entusiasmo, me puso los pelos de punta. Pero el incidente que realmente me marcó ocurrió unos 6 meses después de que McAfee empezara a trabajar para nosotros. Era tarde, y estaba pasando cerca del cobertizo de herramientas cuando escuché un ruido adentro. Para entonces, todos los empleados se habían ido hacía horas, así que me acerqué por curiosidad. Eché un vistazo dentro, y ahí estaba McAfee, sosteniendo uno de nuestros cuchillos de caza. Lo estaba mirando fijamente, pasando su dedo por el filo. No me vio al principio, pero la expresión en su rostro, no sé cómo describirla. Era una mezcla de fascinación y hambre. Cuando finalmente me vio, se sobresaltó como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. Murmuró algo sobre revisar las herramientas y salió apresurado. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a McAfee. No le dije nada, pero lo observaba de cerca. A veces llegaba al trabajo con rasguños en los brazos o con las uñas llenas de tierra, incluso por la mañana, como si hubiera estado haciendo algo durante la noche. Una vez, juraría que vi lo que parecía sangre en su manga, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Un año después de haberlo contratado, McAfee simplemente desapareció. Un día no se presentó al trabajo. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba desconectado. Fui a la dirección que me había dado cuando lo contraté, pero la persona que vivía allí me dijo que nunca había oído hablar de nadie llamado McAfee. Me sentí aliviado, si soy sincero. Siempre había algo en él que me inquietaba, y ahora que se había ido, pensé que todo había terminado. Pero no fue así, ni mucho menos. De lo contrario, no estaría contando esta historia. Fue casi exactamente un año después de que McAfee desapareciera, cuando todo tomó un giro realmente aterrador. Estaba cerca del estanque, el mismo en el que McAfee había trabajado tanto. Se había llenado de maleza desde que él se fue, y yo no había contratado a nadie más para cuidarlo. Había una parte cerca de la orilla donde las plantas estaban creciendo descontroladas, mucho más grandes de lo que deberían, y los colores eran extraños, demasiado vivos, casi chillones. Recordé lo que McAfee me había dicho sobre su fertilizante especial, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sé qué me llevó a empezar a cavar. Quizá fue la curiosidad, o una especie de corazonada macabra. Lo que sea que fuera, ojalá lo hubiera ignorado, o al menos dejado que otra persona cavara en mi lugar. Porque lo que encontré aún me persigue en pesadillas. A solo unos 60 centímetros de profundidad, golpeé algo sólido. Al principio pensé que era una raíz, o tal vez algún equipo viejo que había sido enterrado. Pero cuando quité más tierra, me di cuenta de que estaba mirando un cráneo humano. Me gustaría decir que mantuve la calma y llamé a la policía de inmediato, pero la verdad es que entré en pánico. Me eché hacia atrás, caí al suelo y me quedé ahí, sentado, mirando el cráneo parcialmente desenterrado durante lo que me parecieron horas. Cuando finalmente me recompuse, llamé al sheriff. Vinieron con un equipo forense y empezaron a excavar más. Encontraron 2 cuerpos enterrados allí. Ambas eran mujeres.
El forense estimó que llevaban enterradas unos 2 años. La investigación que siguió fue una pesadilla. La policía andaba por toda la granja y los periodistas no tardaron en aparecer buscando una historia. Me interrogaron, claro, pero creo que se dieron cuenta rápidamente de que no estaba involucrado. Les hablé de McAfee, les di toda la información que tenía sobre él, pero no era mucha. Nunca lo encontraron. Por lo que me dijeron los detectives, creen que McAfee era responsable de al menos 5 asesinatos en 3 estados, siempre con el mismo patrón. Mujeres de entre 20 y 30 años enterradas en áreas rurales, a menudo cerca del agua. Creen que se movía mucho, tomando trabajos en granjas o parques donde pudiera trabajar solo y tener acceso a lugares apartados. Lo peor fue cuando uno de los detectives mencionó, casi por accidente, que habían encontrado rastros de algún tipo de químico en la tierra alrededor de los cuerpos. No quiso darme detalles, pero por su expresión parecía ser algo muy desagradable. No pude evitar pensar en McAfee y su fertilizante especial, y cómo las plantas crecían tanto gracias a lo que se alimentaban. Como dije antes, la economía cayó, y este asunto no ayudó. Vendí la granja y me mudé a la ciudad. Simplemente no podía soportar estar allí, sabiendo lo que había sucedido, sabiendo que había empleado a un asesino, que había tenido conversaciones casuales con él mientras... Dios, no puedo ni imaginar lo que pasaba por su mente. Y me pregunto, ¿habrá matado a esas mujeres en mi propiedad o solo las arrastró hasta allí? Hace 4 años, un 4 de julio, me quedé una semana completa en la casa de mi abuela. Éramos solo ella, mi prima y yo. Un día, mi prima y yo estábamos revisando las cosas de mi abuelo fallecido y encontramos una tabla Ouija. Nunca habíamos visto una, y nos emocionamos mucho al descubrirla, especialmente porque ambos teníamos padres muy religiosos que siempre nos advertían sobre ese tipo de cosas. Decidimos que la usaríamos esa misma noche, después de que mi abuela se fuera a dormir. Para darte algo de contexto, mi abuela vive en una propiedad enorme en Texas, sin nada ni nadie alrededor, completamente aislada. Mis abuelos compraron la tierra y construyeron la casa muchos años antes. La casa es larga, pero solo tiene un par de habitaciones de ancho. Mi prima y yo, siendo de la misma edad, elegimos la habitación más alejada de la de mi abuela. Desde allí, aunque hubiéramos gritado, no nos habría escuchado. Mi abuela se despidió y se fue a dormir alrededor de las 9:30. Esperamos 1 hora más para asegurarnos de que estuviera profundamente dormida antes de sacar la tabla y comenzar a hacer preguntas. Al principio solo preguntamos cosas simples, y la tabla respondía. Sin embargo, mi prima se enfadó porque pensaba que yo estaba moviendo el puntero a propósito. Empezamos a burlarnos de la tabla, diciendo tonterías y desafiándola. Probablemente fue la idea más estúpida que pudimos tener. Lo que hice después fue aún peor. Simplemente la guardé de vuelta en su caja, sin despedirnos ni cerrar el portal correctamente. Ahora sé que debería haberme disculpado y dicho adiós de la forma correcta para cerrar cualquier camino que hubiéramos abierto. Al principio, no pasó nada. Yo siempre había dormido en la planta de arriba, justo al lado del ático, porque las demás habitaciones las ocupaba el resto de la familia. No me molestaba porque mi hermana también dormía allí. Siempre había escuchado historias sobre cosas extrañas que sucedían en la casa. Recuerdo una vez que mi abuela regresó del trabajo y encontró toda la casa destrozada. Parecía como si alguien hubiera entrado, pero no faltaba nada. Y lo más raro de todo es que la alarma seguía activada cuando ella llegó. Esa fue la experiencia más fuerte, pero había otras más pequeñas. Puertas que se cerraban solas, golpes en las paredes, cosas de esas que parecen sacadas de una película de terror. El verano pasado, volví a quedarme solo en la casa y otra vez dormí en la planta de arriba. La primera noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba acostado en mi colchón inflable y de repente escuchaba golpes en el ático. Luego, escuché rasguños en la puerta del ático.
Eventualmente, la puerta se abrió y vi una figura negra, de más o menos 1,5 metros, que salió y se quedó mirándome. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, mi abuela me preguntó por qué estaba rascando la puerta la noche anterior. Mi corazón casi se detuvo y sentí un escalofrío recorrerme. Horas más tarde, decidí que necesitaba saber qué estaba pasando. Llamé a un amigo por FaceTime, tomé un palo de billar y abrí la puerta del ático. Caminé por ahí y no vi nada raro al principio, pero al fondo del ático había una pequeña masa negra con 2 puntitos blancos que parecían ojos. Le tomé una captura de pantalla a la videollamada y salí corriendo de ahí. Mi amigo me sugirió que volviera para asegurarme de que no fueran 2 agujeros en el techo, así que regresé. Pero para cuando volví, los puntitos ya no estaban, y la masa negra también había desaparecido. Hablando con mi abuela unas semanas después, descubrí que su terreno solía ser una plantación de algodón, y el dueño en su época era muy violento con los esclavos. También me contó que la pareja que vivió allí antes de ellos murió inesperadamente en la propiedad, y ambos están enterrados allí mismo. Después de esa experiencia, estoy convencido de que nadie debería usar una tabla Ouija. Personalmente, no creo que las Ouija funcionen por sí mismas, pero creo que hay fuerzas oscuras, demonios tal vez, que se aprovechan de la curiosidad humana cuando intentamos jugar con cosas que no entendemos. Espero que esto sirva de advertencia para aquellos que piensan que pueden controlar lo sobrenatural. Podrías acabar desapareciendo sin dejar rastro. Esta experiencia abarca desde la infancia de mi madre hasta mi adolescencia. Siempre he estado muy interesado en lo paranormal, quizás porque mis primeros recuerdos están ligados a ese tipo de cosas. Crecí en una granja familiar de más de 100 años en una zona rural del suroeste de Georgia, una propiedad que pertenecía a la familia de mi abuela materna. Vivíamos en una casa móvil de 3 habitaciones, justo al lado de la carretera que atravesaba la granja. A unos 30 minutos de ahí estaba la granja de la familia de mi abuelo, donde creció mi mamá. Mis primeros recuerdos de estas experiencias están algo borrosos. No puedo decir exactamente cuándo comenzaron o cómo, pero siempre sucedían después de que mis padres me arropaban y salían de la habitación. Tenía una cama normal, mirando hacia la puerta, y siempre dormía con la puerta abierta y las luces del pasillo y del closet encendidas. No los dejaba irse hasta que encendían esas luces, porque sabía lo que vendría después. Sin embargo, nunca me atrevía a pedirles que cerraran la puerta, y aún hoy no sé por qué. Tan pronto como se iban, cerraba los ojos y al abrirlos, quedaba paralizado, mirando hacia el pasillo, justo hacia la puerta del baño. Cada vez que parpadeaba, veía algo extraño. El primero en aparecer era un hombre sombra, conocido comúnmente como el hombre del sombrero. Medía alrededor de 1,90 metros, llevaba un sombrero alto, algo similar al de Abraham Lincoln, pero más bajo, y un abrigo largo. Nunca le vi la cara, era solo una silueta. Caminaba por el pasillo en dirección a la habitación de mi hermano, y eso era todo. Pero más adelante, este hombre tendría un papel más importante en mi vida, así que lo llamaremos Tomás por ahora. Cuando volvía a parpadear, aparecía otra figura, una que aún me pone los pelos de punta. A pesar del miedo, intentaba consolarme pensando que era algún tipo de guardián. Incluso llegué a imaginar que podía ser un ángel, aunque se veía muy extraño para ser uno. Era una figura alta, con características que recordaban a un dingo o un perro, tal vez incluso a un ciervo. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje corto y color beige. Tenía brazos largos que llegaban hasta más abajo de sus caderas, y sus patas, aunque parecían manos, seguían siendo algo similares a las de un animal, con garras. Sus ojos eran pequeños y negros, y tenía un hocico largo con un par de colmillos pequeños sobresaliendo. Sus orejas puntiagudas casi tocaban el marco de la puerta. Parecía tener un aura brillante alrededor de su cabeza,
Se quedaba ahí, parado en la puerta de mi habitación, observándome sin mostrar ninguna emoción. Solo esos ojos oscuros, mirándome fijamente. No podía moverme, solo esperaba, aterrorizado, hasta que eventualmente volvía a parpadear y desaparecía. Durante años me he preguntado qué era exactamente. Al principio pensé que podía ser un espíritu nativo americano, ya que en la granja a veces encontrábamos puntas de flecha. Luego consideré que quizás era algún tipo de animal guardián. Y, en algún momento, incluso me pregunté si podía ser Anubis, el dios egipcio, aunque no tengo ninguna conexión con esa cultura. Hasta el día de hoy, no he encontrado ninguna descripción que se le parezca. La idea más cercana que he escuchado es la de un skinwalker, pero hasta donde sé, ellos no pueden entrar a una casa sin permiso, y esta criatura nunca me hizo daño. Finalmente, el último ser que recuerdo era la silueta de lo que parecía un gorila que corría por el pasillo. Empecé a verlo después de encontrar una pequeña estatua de elefante bajo una de las viejas casas de los antiguos sirvientes que había en la granja. Solo tenía una inscripción en la parte inferior que decía, hecho en Asia. Esa figura no me asustaba tanto, al menos hasta que una noche tuve un sueño, o más bien una pesadilla, en la que esas siluetas se multiplicaban y comenzaban a perseguirme por toda la casa. Al final del sueño, Tomás apareció con una espada y las destruyó, protegiéndome. Alrededor de los 6 años, todas estas apariciones cesaron. Finalmente le conté a mi madre lo que había visto, y ella me animó a contárselo a mi maestra. No sé por qué, pero poco después todo se detuvo. Aún así, seguía teniendo pesadillas y tenía miedo de cualquier ruido o movimiento que ocurriera en la noche. Siempre dejaba la luz del pasillo encendida, por si acaso aquellos visitantes regresaban. Quería poder verlos y saber dónde estaban. Con el tiempo, mi mamá me contó su propia experiencia, y ahí fue cuando Tomás volvió a aparecer. Yo no fui el primero en verlo. Mi mamá me dijo que también lo había visto cuando era niña. Un día, en uno de sus sueños, él se le presentó y le dijo que se llamaba Tomás y que era su amigo. Luego salió por la ventana y no lo volvió a ver hasta mucho tiempo después, cuando yo nací. Cuando era bebé, ella notaba que a veces yo balbuceaba y reía mirando hacia algo detrás de ella, y entonces las luces empezaban a parpadear. De vez en cuando, mi mamá veía a Tomás de reojo. Incluso mi abuela paterna, en otra casa completamente diferente, me vio hablando con algo en una esquina de su sala. Con el paso de los años, vi a Tomás menos y menos. Solo lo veía de reojo o escuchaba que alguien me llamaba, pero al voltear, no había nadie. No volví a tener una experiencia con él hasta mucho después, cuando cometí el error de poner un espejo en mi closet. Según dicen, esto puede abrir un portal. Fue entonces cuando comencé a ver un charco en el techo de mi habitación, y mi hermano llegó a ver una figura que se parecía a mí, caminando por el pasillo cuando yo estaba en el piso de abajo. Incluso mi padrastro vio a Tomás. Lo describió exactamente como yo lo recordaba. La misma silueta, con el sombrero más corto, algo que casi nunca menciono cuando cuento esta historia. Desde que mi madre limpió el apartamento, no he vuelto a tener más encuentros con esos fantasmas de mi infancia. Ahora solo espero a ver si aparecerán de nuevo cuando tenga mi propia hija. Quizás todo termine aquí. O tal vez todo esté ligado a esas viejas propiedades del sur de Georgia, con su historia cargada de tragedia, especialmente en lugares como Andersonville, donde estaba ese campo de prisioneros de la guerra civil. Por ahora, estoy lejos de todo eso, viviendo en California. Pero aún poseo la propiedad donde crecí. Ni mis padres quisieron quedarse ahí después de divorciarse, y cuando mi abuelo falleció, nos dejó la granja a mi hermano y a mí. Está abandonada y cubierta de maleza ahora. A veces me detengo a visitarla cuando estoy de permiso, pero no me verán ahí por la noche, al menos no solo. Muchos me han dicho que todo fue parálisis del sueño,
Pero eso no explica las experiencias de mi madre, ni las interacciones que tuve. No puedo conformarme con esa explicación. Hoy sigo manteniendo un gran respeto por lo paranormal, en gran parte gracias a todo esto. Una vez, pasé la noche en casa de una de mis primas, a la que llamaré Charlie, junto con todos los demás primos. No éramos parientes de sangre, pero nuestras familias eran muy cercanas, así que básicamente éramos como familia. Éramos 11 en total, 6 chicos y 5 chicas. Todavía no sé cómo nuestros padres lograban controlar tanto alboroto, pero teníamos suerte de estar en una granja con varias hectáreas alrededor de la casa. Los chicos dormían en el solarium, que estaba cerca de la entrada, mientras que las chicas dormíamos en el cuarto de juguetes, al fondo de la casa. Los chicos tenían el solarium porque era más grande y, bueno, porque eran más. El cuarto de juguetes tenía una puerta que daba al patio trasero, donde jugábamos en los columpios y saltábamos en el trampolín. Pasábamos horas ahí, jugando. Detrás de lo que llamábamos nuestro patio trasero, había una pequeña extensión de bosque, y del otro lado vivía el vecino de Charlie. Un hombre viejo y raro, yo diría que de unos 50 años. Ese vecino siempre aparecía de manera coincidente entre los árboles cuando nosotras, las niñas, jugábamos en el trampolín o cerca del bosque. Lo peor es que nos hablaba. Cosas como, «Hola chicas, ¿está su papá en casa?» O «¿Quieren venir a mi casa? Hice unas galletas que podrían probar». Siempre le respondíamos con un «no» y nos íbamos corriendo dentro de la casa. Charlie y sus padres nos habían dicho que no le hiciéramos caso y que si lo veíamos en nuestra propiedad, fuéramos a buscar a uno de los adultos. En una ocasión, el padre de Charlie salió con un arma porque el hombre había empezado a ponerse agresivo. A pesar de que nos decían que acudiéramos a ellos si el vecino intentaba algo, sabíamos que la madre de Charlie estaba tan asustada como nosotras. El vecino la acosaba constantemente, sobre todo cuando estaba sola afuera colgando la ropa o alimentando a los perros por la noche. Le decía cosas como, ¿está tu marido en casa? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te sentiste satisfecha? Y otras cosas igual de asquerosas. Ella respondía con voz baja, y como nosotras, se metía rápido a la casa. Recuerdo una vez en particular, estábamos todos en casa de Charlie, y vimos cómo su mamá entró corriendo, llamando al padre para que fueran a la habitación. La mayoría de los primos intentamos escuchar lo que decían del otro lado de la puerta, y oímos susurros entrecortados y sollozos. El papá de Charlie salió con un arma y se fue. Nunca nos enteramos exactamente qué le dijo el vecino a la mamá de Charlie, pero supimos que era algo horrible, algo sobre acabar con todos menos con ella, y llevarla a su casa para hacerle Dios sabe qué. Llamaron a la policía, pero lo único que hicieron fue darle una advertencia verbal, diciendo que no podían hacer mucho por falta de pruebas. Una tarde, estábamos en el trampolín, después de una guerra de Nerf, cuando oímos un ruido en los arbustos. Nos quedamos en silencio, y mi prima pequeña me agarró fuerte. ¿Qué fue eso?, pregunté, pensando que veríamos algún ciervo, o quizás un coyote. Yo venía de Australia, así que estaba emocionada por ver animales típicos de Estados Unidos. Charlie me mandó callar y me dijo que probablemente no era eso. Estaba anocheciendo, y con todo el azúcar que habíamos comido, me sentía más valiente de lo normal. ¿Quién anda ahí?, grité, mi voz resonando en el aire. No hubo respuesta. «Vamos, muéstrate», gritó Gabes, uno de los primos más extrovertidos. Stacy, una de las chicas, sugirió que volviéramos a la casa para ver si la cena ya estaba lista. Todos se fueron, menos Charlie, Félix, Gabes y yo. Siempre he sido territorial, como mi padre, y sentía la necesidad de proteger a mis primos. Esperamos un rato, pero nada pasó, así que nos aburrimos y empezamos a caminar hacia la casa. Charlie y yo éramos las más cercanas al bosque cuando escuchamos un susurro. «No tan rápido, Charlie».
Nos dimos la vuelta, pálidas como fantasmas, y luego oímos un silbido, como el canto lento de un pájaro. Salimos corriendo. Esa noche, nos separamos en nuestras habitaciones. Las 5 chicas nos pusimos a ver una película, pero no me acuerdo cuál era, solo que era de esas románticas que nunca me gustaron. No quiero sonar dramática, pero esas películas me daban un poco de asco. No estaba interesada, así que me quedé mirando por la ventana abierta. Vi destellos de luz, como si alguien estuviera buscando algo en el bosque, quizás un perro perdido. Cuando la película terminó, todas las chicas se quedaron dormidas, menos Charlie y yo. Nos pusimos a hablar de la escuela, los chicos y las bullies, cuando vi una sombra moviéndose cerca del trampolín. ¿Será tu papá?, le pregunté. No, es muy bajo. Además se puede oír como ronca desde aquí, me respondió. En medio del silencio, apenas escuchábamos el televisor y las risas ocasionales de los chicos, pero de repente volvimos a oír ese silbido. Pensamos que eran los chicos intentando asustarnos, así que fuimos a su cuarto a decirles que pararan. Pero cuando llegamos, estaban todos viendo un partido de fútbol. Nos quedamos calladas y volvimos al cuarto, y ahí lo vimos. El vecino de Charlie estaba asomado por la ventana, haciendo ese horrible silbido. Nunca creí que era posible congelarse de miedo hasta ese momento. «Hola, chicas», nos dijo sonriendo, mientras sostenía algo que parecía un cúter e intentaba romper la malla de la ventana. Charlie gritó tan fuerte que pensé que no era humanamente posible. Todas las chicas se despertaron de golpe. Los chicos vinieron corriendo y sus padres también. El papá de Charlie salió tras el vecino mientras su madre llamaba a la policía. 10 minutos después, el padre volvió, diciendo que había encontrado cinta adhesiva, una cuerda, algún tipo de látigo y un encendedor en los arbustos, justo donde habíamos oído ruidos unas horas antes. Solo Dios sabe qué planeaba hacer esa noche y con quién. El vecino fue arrestado y condenado, pero no sé por cuánto tiempo estará en la cárcel. Ojalá sea para siempre, porque no quiero volver a verlo nunca más.